Hola, ¿cómo están? En esta video clase quisiera compartir un par de pensamientos acerca de lo que podríamos llamar los tipos de ética informática. Igual ya voy a aclarar un poquito, voy a hacer una distinción que es una forma de decir en realidad esto de tipos de ética informática. Lo primero que habría que aclarar es que estas cosas que voy a plantear ahora son resultado de mis investigaciones, de cómo a mí me gusta pensarlo el tema, pero no tiene un valor absoluto. Posiblemente lo encuentren o lo pueden llegar a encontrar expresado de otra manera. Esto es como a mí me gusta pensarlo desde lo que yo investigo y eso. Así que bueno, empecemos. En primer lugar, empiezo planteando que hay tipos de ética informática, porque en realidad últimamente estuve pensando que en realidad cuando hablamos de ética informática no hablamos de una sola disciplina. Porque por lo general a veces se plantea, o yo mismo en otro momento he planteado, como si la ética informática fuera una sola disciplina. Y últimamente vengo pensando más que la ética informática, más que hacer de referencia a una sola disciplina, hace referencia a una serie de problemáticas. Entonces en realidad habría que pensarlo así. La ética informática, cuando decimos ética informática, estamos haciendo referencia a un montón de problemas éticos relacionados con la informática. Ahora bien, esos problemas éticos relacionados con la informática pueden ser pensados o abordados desde un montón de disciplinas diferentes. Entonces ven cómo ética informática en realidad hace referencia a un problema, no una disciplina, porque en realidad es un solo problema que desde un montón de disciplinas diferentes puede ser abordado. Puede ser abordado de manera filosófica, pero también obviamente desde los mismos informáticos, desde un punto de vista legal, desde el derecho. Vamos a hablar un poquito de eso ahora para hacer esas distinciones. Si queremos empezar a hablar y a pensar más o menos de qué va la ética informática, esto es algo que vengo planteando hace rato, pero bueno, en esta videoclase sirve para seguir planteándolo y profundizando un poquito. Si vamos a hablar de ética informática, hay que mencionar sí o sí el texto de James Moore, como ven ahí, What is the Computer Ethics? Que escribí mal, escribí 1995, no, es 1985. Ahí está. Arriba dice Deborah Johnson, porque Deborah Johnson es una especialista en ética informática, de formación filosófica, ella de Estados Unidos, y ella siempre dice que el texto fundacional de la ética informática, cuando nace, por lo menos con este concepto, ¿no?, de ética informática, es este texto de James Moore, What is the Computer Ethics? La traducción literal sería ¿qué es la ética computacional? O algo así. Pero bueno, en términos generales se terminó traduciendo como ética informática, ¿no? Este texto hasta hace poco se encontraba únicamente en inglés, pero bueno, yo tuve el placer de traducirlo íntegramente a este texto, así que si le interesa leer este texto, considerarlo el texto fundacional de la ética informática, es tan simple como buscarlo en la descripción de este video. Le voy a dejar la traducción que yo hice del inglés al español para que la descarguen y la lean gratuitamente. Pero ya que estamos hablando de este texto, vamos a leer unos fragmentos muy cortos porque nos van a servir como, o por lo menos a mí me sirven como disparador para plantear las diferentes maneras desde las cuales se puede abordar un problema ético en informática. Como les decía, la videoclase se titula Tipos de ética informática, porque era muy largo poner lo que realmente quiero expresar. Lo que realmente quiero expresar es que hay diferentes maneras de abordar un problema de ética informática. Pero no iba a poner ese título porque iba a quedar larguísimo. A ver, empecemos a leer brevemente este texto. James Moore empieza, bueno, el texto se llama ¿Qué es la ética informática? Es de 1985, James Moore, un filósofo, y empieza así este texto. 1. Una propuesta de definición. Las computadoras son una tecnología especial y con ellas surgen algunas cuestiones éticas especiales. En este ensayo discutiré qué hace a las computadoras diferentes de otras tecnologías y cómo esta diferencia plantea a su vez diferencias en consideraciones éticas. En particular quisiera caracterizar la ética informática y mostrar cómo este emergente campo es intelectualmente interesante y enormemente importante. Vean que habla de un campo, ¿no?
eso nos puede servir también para pensar que no estamos hablando de una sola disciplina, sino de un campo. Y que incluso, que es lo que a mí me gusta pensar, el que se dedica a la ética informática es alguien que tiene que experimentar o incursionar en diferentes disciplinas, o por lo menos así me gusta asumirlo a mí. Veamos que más abajito da su definición de ética informática. Desde mi punto de vista, la ética informática es el análisis de la naturaleza e impacto social de las tecnologías informáticas y la correspondiente formulación y justificación de políticas para un uso ético de estas tecnologías. Y más abajo continúa, y ya empieza a desarrollar un poquito cuáles son los problemas para él. Ojo, veamos que es un texto de 1985, ¿no? Un típico problema en la ética informática surge debido a que hay un vacío de políticas sobre cómo las computadoras deben ser usadas. Las computadoras nos proporcionan nuevas capacidades y estas a su vez nos proveen de nuevas opciones para la acción. A menudo no existen políticas para estas situaciones o existen políticas que parecen ser inadecuadas. Una tarea central de la ética informática es determinar qué debemos hacer en estos casos y formular políticas que guíen nuestras acciones. Bien, entonces, resumiendo, para James Moore, lo que hay que hacer principalmente cuando uno se dedica a la ética informática es pensar normas de uso y la formulación de políticas para llenar vacíos. O sea, aparece la informática y aparecen nuevos problemas. Y ya lo que podemos empezar es lo siguiente, porque por más que este sea un texto fundacional, que me gusta mucho, que lo traduje, no quiere decir que esté del todo de acuerdo, porque las cosas han cambiado mucho y hay que hacer un par de distinciones. En primer lugar, esta es una distinción, una distinción, un comentario que hace la misma Deborah Johnson cuando tiene que comentar este texto, y es que este texto se está concentrando principalmente en la novedad de la informática. Cuando él escribe por la necesidad de una ética informática, lo está escribiendo cuando la informática todavía es algo nuevo. Ahora bien, este texto ya tiene 35 años. Desde ese momento la informática ya entró en toda nuestra vida, en toda nuestra forma de estar en el mundo, de configurar nuestras prácticas, nuestras subjetividades, y ya no es nueva. Y de hecho ya hay un montón de regulaciones y un montón de leyes. Entonces, la misma Deborah Johnson dice, quizás aunque James Moore utilice la expresión ética informática, quizás lo de James Moore es más una ética de las nuevas tecnologías. Porque como ya no son nuevas, ya el problema no se debe simplemente a eso, a la novedad y a los vacíos de reglas y de normas, porque sí hay un montón de normas. Pero el otro aspecto que habría que mencionar es el carácter deontológico que le da James Moore. Esto lo explico en este canal en otras clases que es para otro ámbito, digamos, que son clases de filosofía. Pero explico también lo que son las éticas deontológicas. Dejo en la descripción los tipos de ética, una videoclase sobre los tipos de ética. Pero muy rápidamente, una perspectiva deontológica es una perspectiva que piense normas de conductas y deberes a cumplir. Entonces, James Moore se está concentrando en la ética informática desde un punto de vista deontológico, es decir, de formular normas que deben ser cumplidas. No está mal, porque evidentemente parte de los problemas, de las problemáticas éticas que vienen de la informática, necesitan, para ser solucionadas o pensadas, que haya normas y deberes que deben cumplirse, políticas para su correcto uso, su correcto desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que a mí me gustaría distinguir al respecto es que no está mal, obviamente que no está mal, es necesario la cuestión deontológica, es decir, de establecer normas de conducta, pero desde mi perspectiva ese ejercicio no es estrictamente filosófico, o el ejercicio filosófico dentro de la ética informática no va por ahí. Lo digo porque James Moore tenía formación en filosofía. Para mí, repito, esta es la forma en la que yo asumo la filosofía, y principalmente la filosofía ética, que es lo que más me gusta. El trabajo filosófico está en el diagnóstico ético, no está en formular normas. Ya vamos a ver que
está muy bien formular normas dentro de estas problemáticas, las que llamamos ética informática, pero eso iría por el lado de otras disciplinas, no por un lado filosófico. Para mí, el filósofo ético lo que hace es esto, un diagnóstico ético. ¿Qué es? Básicamente, intentar analizar y pensar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Qué aspectos, qué devenires, qué desvíos de la informática son buenos para nosotros y cuáles son malos. Justamente la palabra diagnóstico es porque en ese sentido yo creo que el filósofo o el ejercicio filosófico es más el de comportarse como un médico que diagnostica una enfermedad. Solo por dar un ejemplo de una forma de cómo a mí me gusta pensar el tema desde una perspectiva filosófica, sería, por ejemplo, que nosotros nos encontramos ahora en una sociedad de control. Esta sociedad de control funciona gracias a las tecnologías informáticas, ya que gracias a esa tecnología informática nos pueden tener constantemente vigilados todo el tiempo, sin necesidad de tenernos encerrados. Antes, para vigilar a alguien tenías que tenerlo encerrado en una cárcel, lo que sea. Ahora no, ahora podemos estar vigilados todo el tiempo gracias a la informática. Bueno, eso es expresión para mí de un desvío muy malo, de un devenir muy malo de la informática. Como a mí me gusta decir, un devenir muy triste de la informática. Y ven cómo ese pequeño ejercicio filosófico no tiene que ver con imponer normas, sino con diagnosticar una enfermedad ética, ¿no? A ver, James Moore más adelante sí plantea otras cuestiones que a mí me parece sí más estrictamente filosóficas. Ojo, no digo que la ética informática solo tenga que ser filosófica, simplemente estoy distinguiendo, ¿no? Pero por ejemplo, más adelante, más hacia el final de este ensayo, James Moore plantea que hay un gran problema ético en la invisibilidad de cómo funciona la informática y más específicamente sus algoritmos, cómo está funcionando esta tecnología, estos algoritmos. Nosotros no estamos viendo, nosotros vemos solo los resultados de cómo se está procesando esa información, cómo están trabajando los aparatos informáticos. Pero el problema ético, el problema ético más serio de esto, es que esos algoritmos no solo que son invisibles, sino que es invisible también los valores con los que fueron configurados. Porque al final la informática funciona y es expresión de ciertos valores éticos, políticos, sociales que los están configurando y siempre responden a alguna lógica ética o política y que nosotros no vemos por lo menos a simple vista, digamos. Entonces ahí ya tenemos un problema de la invisibilidad. Y eso sí me parece un ejercicio también más filosófico, de intentar detectar a ver qué valores éticos y políticos están articulados en el despliegue de la informática, ¿no? Bueno, de hecho esa es una definición que yo suelo dar de la tarea de la ética informática, ¿no? Analizar y evaluar los valores éticos y políticos que están articulados en el despliegue de la informática. Y así lo digo súper largo. Ahora bien, para no desviarme tanto en lo filosófico, que eso le he dedicado ya a otros contenidos, volvamos a lo que nos decía Moore de las normas de uso y la formulación de políticas para llenar vacíos. Que, ojo, repito, está muy bien y es una parte esencial de la ética informática, solo que como yo decía, los problemas éticos en la informática pueden ser abordados desde diferentes disciplinas, perspectivas. Cuando lo abordamos desde la filosofía, ahí planteo yo que ahí no está la labor de poner normas, sino la de un diagnóstico ético. Entonces, ¿desde qué disciplinas estaría la labor de poner normas, de diseñar normas, implementar normas? Por lo menos dos planteo acá. Por un lado, como tenemos ahí en violetita, los códigos deontológicos para informáticos y después el mismo derecho informático. A ver, vamos con los primeros. ¿Qué es esta cosa de códigos deontológicos? ¿Qué rayo es? Bueno, cuando hablamos de los códigos deontológicos nos encontramos dentro de lo que se consideran las éticas profesionales. Ya nos hemos salido, por lo menos desde mi perspectiva, de lo estrictamente filosófico para irnos a otra tarea igual de interesante, que es el de la ética profesional y de los códigos deontológicos. ¿Qué quiere decir? Básicamente
cada profesión se entiende que tiene su código de conducta, su manual de qué se debe hacer y qué no se debe hacer dentro de esa profesión. Vean cómo acá ya estamos en otra cuestión que también tiene que ver con la ética informática, pero ya no es estrictamente como la primera. En lo que yo hablaba, por ejemplo, de la sociedad de control, la parte más filosófica, ya estábamos en un nivel macro, en un nivel más social, intentar pensar filosóficamente la sociedad y cómo funciona la informática en la sociedad. En cambio acá ya nos hemos ido, podríamos decir, a un nivel más micro, que tiene que ver con la profesión del informático y cómo debe hacer su trabajo. Y aunque sean cosas muy diferentes una de otra, todas comparten que son problemas éticos de la informática. Bueno, han habido muchos de estos códigos deontológicos para regular la profesión del informático, cómo se debe comportar. Son muy famosos, ahí menciono por ejemplo el código de ética y conducta de ACM, después tenemos el código ético del IEE, y más abajo ahí también menciono las normas de deontología informática de CITEMA. Que CITEMA es el Centro de Informática y Telemática y Medio Afines, una organización de España. Le leo un par de fragmentitos de esta última, de las normas de deontología informática de CITEMA, para ver cómo se trabajan problemáticas éticas desde esta perspectiva, ¿no? En esa norma de deontología informática de CITEMA podemos encontrar, por ejemplo, el tercer punto que dice: el informático contribuirá al progreso de la informática y del tratamiento de la información, intercambiando documentación y experiencia con otros profesionales y estudiosos, y no ocultará los conocimientos y experiencias adquiridos que pudiesen servir para el desarrollo de la informática. Entonces acá tenemos una norma de conducta del informático, ¿no? Vendría a ser, en el punto 3 de este texto, vendría a ser un deber que el informático comparta sus conocimientos para aportar al desarrollo de la informática, ¿no? Después tenemos en el punto 4, dice: el informático no utilizará nunca en provecho propio la situación de ventaja que representa para él el acceso a los ficheros y a los equipos que le han sido encomendados por razones de servicio. Acá tenemos otra norma estricta de cómo tiene que hacer su trabajo de manera ética un informático. Acá básicamente te está diciendo, claro, el informático cuando le dan un equipo, una base de datos o lo que sea que tenga, con lo que tenga que trabajar, va a tener acceso a archivos que no son suyos. Entonces, acá esta norma te está diciendo, el informático tiene que respetar esos archivos y no tiene que sacar ventaja de eso, digamos. Pero también tenemos el derecho informático. Que el derecho informático, pienso yo que es un abordaje jurídico de las problemáticas informáticas. A nosotros nos interesan las problemáticas éticas de la informática. Y pienso yo que el derecho informático, en cierto sentido, brinda respuestas para las problemáticas éticas de la informática y brinda respuestas regulando el uso o el desarrollo de la informática, pero de manera jurídica. Y obviamente, si hablamos de cuestiones jurídicas y del derecho, entre otras cosas, estamos hablando de leyes. Solo por mencionarle algunas leyes que estarían buenos que investiguen. Acá en Argentina tenemos la 25.326, que es la de habeas data, que ahí donde se plantea que no cualquiera puede tener acceso a tus bases de datos personales o a los datos tuyos que pueda tener un tercero. No cualquiera puede acceder a esos datos. Es todo muy complejo, está muy regulado. De ahí a que se cumple es otra cosa, pero la ley está. Está la 26.904 que pena la cuestión del grooming. Y está la 26.388 donde ya encontramos también delitos informáticos como no meterse sin permiso a bases de datos que no son propias. Les leo un poquito de la 26.388. En el artículo 5 de esa ley, que se incorporó como artículo 153 bis del Código Penal, dice: será reprimido con prisión de 15 a 6 meses si no resultare un delito más severamente penado el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.
A ver, y si nos ponemos a pensar, no es lo mismo derecho que ética, obviamente. Pero a veces cuando tenemos problemas éticos, se nos presentan respuestas o regulaciones jurídicas que vienen del derecho. Por ejemplo, si estamos intentando pensar éticamente que alguien haya entrado sin permiso a una base de datos que no le corresponde, y estamos intentando dar respuesta, analizar si eso es bueno o malo, podemos encontrar respuesta en las leyes, en cuestiones de derecho informático. Otra cuestión que tiene que ver también con el derecho o con dar respuesta legal y jurídica a problemáticas de la ética informática son, por ejemplo, las licencias de software. Hay diferentes tipos de licencias para el software, que ya profundizo eso en un segundito. Y si hay un ejemplo de alguien que se ha dedicado a la ética informática, es este señor, el señor Richard Stallman, que es el padre del software libre, el padre tanto técnico como filosófico del software libre. Y es muy interesante porque si bien él tiene formación de informático, obviamente, él hace muchos años que se dedica más bien a cuestiones éticas de la informática que a programar propiamente dicho. Entonces para mí es un ejemplo paradigmático, digamos, de alguien que se ha dedicado su vida a la ética informática. Y es muy interesante porque lo ha hecho desde todas las perspectivas posibles. Porque él hace mucho que se dedica a difundir y a fomentar lo que él considera la filosofía del software libre y las bases filosóficas del software libre. Y sus bases filosóficas son éticas. ¿Por qué el software libre es bueno? ¿Por qué es malo un software privativo que no nos deja ver su código fuente, que no nos deja tener el control, que sirve para vigilarnos? Y se ha dedicado muchos años, y lo sigue haciendo constantemente, a fundamentar filosóficamente la ética del software libre. Entonces ahí tenemos cómo Richard Stallman, aunque no sea filósofo técnicamente de formación, se ha dedicado a problemáticas filosóficas que tienen que ver con la ética informática. Pero también, obviamente, se ha dedicado a cuestiones más deontológicas, obviamente, de regular el comportamiento de los informáticos, de proponer normas y códigos de conductas para un informático que obviamente desde su perspectiva está obligado a diseñar software libre. Pero es un tipo que también se ha metido en las cuestiones legales, en formular cuestiones legales. Se ha metido dentro de una serie de prácticas que podríamos considerar que tienen que ver con el derecho informático. Y la principal de esas es que él diseñó una licencia de software específica, que es la licencia GPL. A ver, según el derecho, una licencia es un contrato, digamos, de uso. La mayoría de los software, cuando lo estás instalando y te aparecen los términos y condiciones de uso, eso sería la licencia y ahí lo aceptás. Por lo general te dicen que te van a succionar toda la información de por vida y que no podés copiarlo, que no podés distribuirlo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, él, en base a su ética, formuló una licencia para que sea legal copiar o modificar un software. Les leo lo que es el preámbulo de las licencias GPL para software. En el preámbulo dice voy a leer el segundo y el tercer renglón que están ahí en naranja. La mayoría de las licencias de software y de otros trabajos prácticos son diseñadas para quitarte la libertad de compartir y modificar o hacer cambios en el trabajo. Por el contrario, la licencia pública GNU, la licencia pública general GNU, pretende garantizar tu libertad de compartir y modificar las versiones de un programa. Entonces, lo que tenemos acá es como una formulación legal, porque una licencia es eso, un contrato de uso. Así se entiende desde el derecho, según tengo entendido. Como una cuestión legal tiene que ver con cuestiones éticas. Y el gran ejemplo de Richard Stallman, que entonces lo ha hecho tanto desde
cuestiones de norma y conducta de los informáticos, cuestiones filosóficas con las cosas que él escribe, con las charlas que da, y cuestiones también ya de carácter legal, jurídico, etcétera, etcétera. Así que bueno, acá dejo esta videoclase. Seguramente hay muchas otras formas más desde las cuales se puede abordar problemas éticos de la informática, desde la educación, desde la antropología, un montón. Acá he planteado, aunque sea estos, para invitarlos a pensar, a que pensemos desde qué punto de vista y desde cuántas perspectivas, disciplinas, y desde cuántas herramientas diferentes podemos abordar o llevar a cabo un ejercicio de ética informática, que es un campo que está en constante construcción. Así que bueno, hasta la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.